La torre evanescente. Michael Moorcock, libro segundo. Una trampa para el príncipe pálido. Pero fue en Natsokor, la ciudad de los mendigos, donde Elric encontró a un viejo amigo y se enteró de una noticia acerca de un viejo enemigo. Crónica de la Espada Negra. Capítulo 1. La corte de los mendigos. Natsokor, la ciudad de los mendigos, tenía mala reputación en todos los reinos jóvenes. Erigida junto a la ribera de aquel río fiero, el Barkalk, y no muy lejos del reino de Org, donde se extendía el pavoroso bosque de Truz, Natsokor expelía un hedor que resultaba sofocante a 10 millas de distancia y apenas recibía visitantes. Desde aquel desagradable lugar partían sus habitantes a mendigar por el mundo y a robar lo que podían, para traerlo de vuelta a Natsokor, donde la mitad de sus ganancias pasaban a las arcas del rey a cambio de su protección. El rey de Natsokor llevaba muchos años en el trono y era llamado Urish, el de los 7 dedos, porque solo tenía 4 dedos en la mano diestra y 3 en la zurda. Su rostro, en otro tiempo hermoso, estaba salpicado de llagas y un cabello asqueroso infestado de piojos enmarcaba sus facciones enfermizas en las que la edad y la mugre habían trazado 1 millar de arrugas. En mitad de toda aquella ruina asomaban 2 ojos pálidos y brillantes. Como símbolo de su poder, Urish tenía una enorme hacha llamada Sajacarnes que llevaba siempre al costado. Su trono era de roble negro toscamente tallado y tachonado de oro en bruto, huesos y piedras semipreciosas. Debajo del trono estaba el tesoro de Urish, un cofre de riquezas que no permitía ver a nadie que no fuera él. Urish pasaba la mayor parte del día recostado en el trono, presidiendo una sala deprimente y lóbrega donde se congregaba su corte, una chusma de bribones de aspecto y modales demasiado repulsivos para ser tolerados en ningún lugar que no fuera aquel. Para iluminar la sala y calentarla, permanecían encendidos constantemente unos braseros de desperdicios que despedían un humo aceitoso y un hedor que se imponía a todos los demás de la estancia. Y ahora había un visitante en la corte de Urish. El hombre se hallaba ante el estrado sobre el cual estaba instalado el trono, y de vez en cuando se llevaba a los labios, encendidos y carnosos, un pañuelo impregnado en un intenso perfume. Su rostro, habitualmente moreno, tenía un color grisáceo, y en sus ojos había un aire torturado, casi fantasmal, mientras su mirada vagaba de los mendigos llenos de mugre a los montones de basura y a los braseros que ardían con luz mortecina. Vestido con las ropas amplias de brocado que llevaba el pueblo de Pantang, el visitante tenía ojos negros, nariz ganchuda, cabellos negro azulados y barba rizada. Con el pañuelo ante la boca, hizo una profunda reverencia al llegar ante el trono de Urish. Como siempre, en la expresión del rey se confundieron la codicia, la debilidad y la malicia, mientras observaba al extranjero cuya llegada le había anunciado uno de los cortesanos no hacía mucho. Urish recordó el nombre y creyó adivinar el motivo que llevaba hasta allí al hombre de Pantang. Había oído decir que estabas muerto, Celebcarna, que te habían matado más allá del Ormir, cerca del confín del mundo. Urish sonrió, dejando a la vista los negros restos descompuestos de su dentadura. Celebcarna se quitó el pañuelo de la cara y su voz, sofocada al principio, fue cobrando fuerza mientras recordaba la derrota que había sufrido hacía poco. «Mi magia», dijo, «no es tan débil que no me permita escapar a un hechizo como el que fue urdido ese día. Mientras el dogal de carne rodeaba las huestes de Kelmain, me trasladé bajo tierra con un conjuro. La repulsiva sonrisa de Urish se hizo aún mayor. Así que te escondiste en un agujero, ¿no es eso? Los ojos del hechicero le miraron con ferocidad. No voy a discutir la capacidad de mis poderes con... Se interrumpió y exhaló un profundo suspiro que lamentó al instante. Dirigió una cauta mirada a la corte de mendigos sarnosos y tullidos que había ido ocupando el sucio salón y que miraban con aire burlón. Los mendigos de Natsokor conocían el poder de la pobreza y la enfermedad. Sabían cuánto aterraban a quienes no estaban acostumbrados a ellas. Y así, su propia escualidez les ponía a salvo de intrusos. Una tos repulsiva que quería ser una risotada estalló en la garganta del rey Urish. «Y ha sido tu magia lo que nos ha traído aquí». Todo su cuerpo se agitó mientras sus ojos inyectados en sangre continuaban fijos en el hechicero. «He cruzado los mares y todo Vilmir para llegar hasta aquí», dijo Celebcarna, «porque he oído que existe alguien a quien odias más que a nadie».
Y aquí odiamos a todo el mundo, a todos los que no son mendigos, le recordó Urish. El rey intentó una nueva carcajada que se convirtió, como la anterior, en una tos ronca y convulsiva. Pero sobre todo aborreces a Elric de Melniboné. Sí, he de darte la razón. Antes de que se hiciera famoso como asesino de su propia raza, como traidor de Imrir, vino a Natsokor a engañarnos, disfrazado de leproso y diciendo que había venido mendigando desde más allá de Karlak, en las tierras del este. Se burló de mí ignominiosamente y me robó una cosa del tesoro. Y mi tesoro es sagrado. No permito que nadie lo vea siquiera. Tengo entendido que te robó un pergamino con un conjuro que había pertenecido a su primo Yrkon, respondió Celeb Caarna. Yrkon quería deshacerse de Elric y le hizo creer que el conjuro liberaría a la princesa Cymoril de su sopor mágico. En efecto, Yrkon había entregado el pergamino a uno de mis súbditos que había acudido a mendigar a las puertas de Imri. Luego le dijo a Elric lo que había hecho. Elric se disfrazó, vino aquí, y con la ayuda de su magia, tuvo acceso a mi tesoro, mi sagrado tesoro, y recuperó lo que había acudido a buscar. Celeb Caarna miró de reojo al rey de los mendigos. Hay quien dice que la culpa no fue de Elric sino de Yrkon, que os engañó a los dos. Y el hechizo no despertó a Cymoril, ¿verdad? Es cierto, pero en Natsokor tenemos una ley. Urish levantó la gran hacha Saja Carnes y enseñó su filo mellado y oxidado. A pesar de su aspecto poco cuidado, era un arma temible. Y esa ley dice que el hombre que vea el sagrado tesoro del rey Urish debe morir, y que su muerte debe ser la más horrible, a manos del dios ardiente. ¿Y ninguno de tus súbditos ha conseguido aún llevar a cabo esa venganza? No, pues debo ser yo personalmente quien le anuncie la sentencia antes de que muera. Elric debe presentarse de nuevo en Natsokor, pues solo aquí puede recibir el destino que le tengo preparado. Yo tampoco siento el menor aprecio por Elric, dijo Celeb Caarna. Urish volvió a emitir aquel sonido, medio carcajada y medio tos. Sí, he oído que el albino te ha perseguido por los reinos jóvenes, que le has lanzado conjuros cada vez más poderosos y que, a pesar de todo, te ha derrotado en cada ocasión. Celeb Caarna frunció el ceño antes de replicar. Ten cuidado, rey Urish. He tenido poca fortuna, pero sigo siendo uno de los mayores hechiceros de Pantang. Pero desperdicias tus poderes inútilmente y pides mucho de los señores del caos. Un día se cansarán de ayudarte y buscarán a otro para que lleve a cabo sus encargos. Tras esto, el rey Urish cerró la boca, apretó los labios sobre su negra dentadura y estudió a Celeb Caarna de arriba abajo sin que sus ojos pálidos parpadearan una sola vez. Se produjo cierta agitación en el salón cuando la corte de los mendigos se acercó amenazadora hacia el hechicero, quien escuchó el sonido de unas muletas, el arrastrar de unos pies deformes, el movimiento de unos garrotes. Incluso el humo aceitoso de los braseros parecía amenazarle mientras se alzaba a regañadientes hacia la oscuridad del elevado techo de la sala. El rey Urish puso una mano en el mango de la Saja Carnes y se llevó la otra a la barbilla, mesándose la perilla con sus uñas rotas. A la espalda del hechicero, una mendiga dejó escapar un ruido obsceno y soltó luego una risilla. Casi para consolarse, el hechicero de Pantang volvió a cubrirse la boca y la nariz con el pañuelo perfumado y empezó a incorporarse, dispuesto a enfrentarse con un ataque si éste se producía. De todos modos, supongo que todavía conservas tus poderes o, de lo contrario, no estarías aquí, dijo de pronto Urish, rompiendo la tensión. Mis poderes aumentan. De momento, quizá. Mis poderes. Supongo que has venido aquí con un plan que tienes la esperanza de que conduzca a la destrucción de Elric, continuó Urish sin la menor crispación. Los mendigos que le rodeaban se relajaron. Ahora, Celeb Caarna era el único que mostraba alguna señal de incomodidad. Los ojos brillantes de Urish, inyectados en sangre, tenían una expresión sardónica. Y has venido a buscar nuestra ayuda porque sabes lo mucho que odiamos a ese maldito albino de Melniboné. Celeb Caarna asintió y respondió. ¿Quieres saber los detalles de mi plan? ¿Por qué no? Urish se encogió de hombros. Por lo menos puede que resulten interesantes. Celeb Caarna miró con aire de disgusto a la depravada multitud que le rodeaba, burlándose de él, y deseó conocer algún hechizo que pudiera eliminar el hedor. Aspiró profundamente a través del pañuelo y empezó a hablar. Capítulo 2. El anillo robado.
Al otro extremo de la taberna, el joven elegantemente vestido fingió pedir otro odre de vino, mientras en realidad echaba un vistazo a hurtadillas hacia el rincón donde se encontraba Elric. Después, el joven dandy se inclinó hacia sus compañeros de mesa, mercaderes y jóvenes nobles de varias naciones, y continuó sus comentarios en voz baja. El centro de los comentarios, como bien sabía el albino, era su presencia. Normalmente, Elric no prestaba atención a tales situaciones, pero en esta ocasión se sentía cansado y aguardaba con impaciencia el regreso de Moongloom, de modo que estuvo casi tentado, aunque solo fuera para pasar el rato, de ordenar al joven dandy que dejara ya el tema. Elric empezaba a arrepentirse de su decisión de visitar Rolmar la Vieja. Esta rica ciudad era un gran punto de encuentro de toda la gente de acción de los reinos jóvenes. A ella acudían exploradores, aventureros, mercenarios, artesanos, comerciantes, pintores y poetas, y bajo el mando del famoso duque Avan Astran, la ciudad-estado vilmiriana estaba experimentando una profunda transformación en su carácter. El propio duque Avan había explorado la mayor parte del mundo y había regresado a Rolmar la Vieja con grandes riquezas y conocimientos. Estas riquezas y su vida intelectual habían atraído a otros ricos y a más intelectuales, impulsando así el florecimiento de la ciudad. Pero allí donde hay ricos e intelectuales, florecen también los rumores y chismorreos, pues si hay una clase de hombres más dada a contar chismes que los mercaderes y los marineros, es la de los poetas y pintores. Y como era lógico, gran parte de los rumores se refería a Elric, el albino zarandeado por el destino, que ya era el héroe de varias baladas escritas por poetas no muy sobrados de talento. Elric había consentido en acudir a la ciudad porque Moongloom había insistido en que era el mejor lugar para encontrar fondos. El uso descuidado de sus riquezas por parte del albino casi les había sumido en la pobreza, no por primera vez, y necesitaban provisiones y caballos frescos para la larga travesía de las llanuras de Vilmir e Ilmiora hasta el confín del desierto de los suspiros, donde se hallaba enclavada la misteriosa Tanelorn. Así pues, Elric había accedido al fin, aunque después de su encuentro con Maishela y de haber presenciado la destrucción de las huestes de Kelmain por el dogal de carne, había mostrado un gran cansancio, añorando la paz que le ofrecía Tanelorn. Contribuía a empeorar las cosas el hecho de que la taberna estaba demasiado iluminada y que el servicio era demasiado exquisito para el gusto de Elric, quien hubiera preferido otra posada más humilde, donde los parroquianos estuvieran habituados a callarse las preguntas y los comentarios. Sin embargo, Moongloom había creído conveniente gastar sus últimos fondos en un buen alojamiento por si tenían que agasajar a alguien. Elric dejó en manos de su compañero el asunto de buscar dinero. Sin duda, Moongloom se proponía conseguirlo mediante el robo o la estafa, pero al albino no le importaba. Exhaló un suspiro y soportó las miradas a hurtadillas de los otros clientes, tratando de no escuchar lo que decía el joven de las ropas elegantes. Tomó un sorbo de vino de la copa e hincó el diente en la carne fría de ave que Moongloom había pedido antes de marcharse. Encogió la cabeza en el cuello alto de la capa negra, pero con ello no hizo sino destacar más la palidez ósea de su rostro y la blancura lechosa de sus largos cabellos. Contempló a su alrededor las sedas, pieles y tapices que formaban remolinos en la taberna, mientras sus dueños pasaban de mesa en mesa y deseó con todo su corazón estar camino de Tanelorn, donde los hombres hablaban poco porque habían experimentado mucho. Mató a sus padres también, y al amante de su madre se dice, y cuentan que se acuesta con cadáveres, y que por eso los señores de los mundos superiores le maldijeron con el rostro de un cadáver. Incesto. ¿No fue así? Me lo contó uno que navegó con él, y su madre tuvo tratos con el propio Arioco, y así parió, poco antes de traicionar a su propio pueblo, entregándolo en manos de Smiorgan y los demás. Desde luego, parece un tipo melancólico y abatido, incapaz de encajar una broma. Risas. Elric se obligó a tranquilizarse y dio otro trago a su copa sin levantarse de la silla. Los comentarios, sin embargo, continuaron. También se dice que es un impostor, que el verdadero Elric murió en Imrir. Un verdadero príncipe de Melniboné vestiría con más lujo y un nuevo coro de risas. Elric se incorporó abriendo la capa de modo que quedara a la vista la gran espada negra que portaba al cinto. Eran muchos en Rolmar la Vieja quienes habían oído hablar de la espada mágica,
la tormentosa y de su terrible poder. Elric cruzó la taberna hasta la mesa donde se encontraba el joven dandy. «Os ruego, caballeros, que maticéis vuestras chanzas. Sé que podéis hacerlo mucho mejor, pues aquí hay alguien que puede daros pruebas de ciertas cosas de las que habláis. ¿Qué me decís de su tendencia a un determinado tipo de vampirismo? Creo que no habéis tocado ese punto en vuestra conversación». El joven dandy carraspeó e hizo un nervioso encogimiento de hombros. «Y bien». Elric puso una mueca de fingida inocencia. «¿No os puedo ser de ayuda?» Los charlatanes habían enmudecido y simulaban estar absolutamente concentrados en la comida y la bebida que tenían ante ellos. Elric les dirigió una sonrisa que les hizo temblar las manos. «Solo espero saber qué queréis oír, caballeros. Entonces os demostraré que soy realmente ese que habéis llamado Elric, el matador de su linaje». Los mercaderes y nobles se envolvieron en sus capas y se pusieron en pie evitando su mirada. El joven dandy se dirigió a la salida con afectación, en un gesto de falsa valentía. Pero Elric ocupaba ahora el hueco de la puerta y soltó una carcajada con la mano en la empuñadura de la tormentosa. «¿No aceptáis que os invite a un trago, caballeros? Pensad lo que podríais contar a vuestros amigos sobre nuestro encuentro». «Dioses, qué patán», masculló el joven dandy con un escalofrío. «Señor, no teníamos intención de», dijo con voz apagada un obeso comerciante de hierbas de Shazar. «Nos referíamos a otra persona», añadió un joven noble con apenas un asomo de perilla, pero con un poblado mostacho, y le dirigió una sonrisa débil y conciliatoria. «Hablábamos de lo mucho que te admirábamos». Tartamudeó un caballero vilmiriano que parecía haberse dado cuenta de su presencia hacía apenas unos instantes y cuyas facciones habían palidecido hasta rivalizar con las del propio Elric. Un comerciante vestido con los brocados oscuros de Tarkesh se humedeció los labios encendidos y trató de comportarse con más dignidad que sus amigos. «Señor, Rolmar la Vieja es una ciudad civilizada. Aquí los caballeros no se baten entre ellos, sino que prefieren chismorrear como campesinas», terminó la frase Elric. «Sí», dijo el joven de abundante bigote. «Digo, no». El dandy se envolvió en su capa y bajó la vista al suelo con rabia en los ojos. Elric se apartó de la puerta. Con un titubeo, el mercader tarkeshita avanzó unos pasos y luego ganó apresuradamente la oscuridad de la calle, seguido de sus tambaleantes compañeros. Elric escuchó sus pisadas sobre los adoquines y soltó una carcajada. Al escuchar sus risas, las pisadas se convirtieron en una carrera y el grupo no tardó en alcanzar los muelles junto a los cuales brillaba el agua, doblar una esquina y desaparecer. Elric sonrió y alzó la mirada a las estrellas, más allá de las torres barrocas de Rolmar la Vieja. Escuchó entonces otras pisadas procedentes del otro extremo de la calle. Dio media vuelta y a la luz de la ventana de un edificio vio al nuevo grupo que se acercaba. Reconoció a Munglum. El robusto hombre del este regresaba en compañía de dos mujeres escasamente vestidas y excesivamente maquilladas, sin duda dos prostitutas vilmirianas del otro lado de la ciudad. Munglum llevaba un brazo en torno al talle de cada mujer y venía cantando una balada confusa, pero sin duda descarada. A cada pocos pasos se detenía para que una de las mujeres, entre risas, le echara al gaznate un trago de vino. Las dos prostitutas llevaban grandes frascos de piedra en sus manos libres y rivalizaban con Munglum en dar tientos al vino. Cuando Munglum se aproximó más con sus pasos tambaleantes, reconoció a Elric y le saludó con un guiño. «Ya ves que no te he olvidado, príncipe de Melniboné. Una de estas bellezas es para ti». Elric respondió con una exagerada reverencia. «Es muy amable por tu parte, pero pensaba que te proponías encontrar un poco de oro para nosotros. ¿No era esta la razón de que viniéramos a Rolmar la Vieja?» «Sí». Munglum besó en la mejilla a las muchachas, que soltaron una carcajada burlona. «Desde luego que sí. Estas chicas son oro puro, o algo tan valioso como el oro. He rescatado a estas jóvenes de un chulo cruel del otro extremo de la ciudad. Les he prometido venderlas a otro alcahuete que las trate mejor y me están agradecidas. De modo que has robado a esas esclavas, ¿no? Muy bien, si quieres llamarlo así, adelante. Las he robado con mi acero y las he liberado de una vida de degradación. Ha sido un acto humanitario. Su vida de penalidades ha terminado y ahora podrán tener esperanzas en el futuro. Su vida de penalidades va a terminar, en efecto, igual que la nuestra cuando el chulo descubra lo sucedido y alerte a la guardia. ¿Cómo has encontrado a esas muchachas?»
Han sido ellas quienes han dado conmigo. Acababa de poner mis espadas al servicio de un viejo mercader que no conocía la ciudad, al cual tenía que escoltar por los barrios más lóbregos de Rolmar la Vieja, a cambio de una buena bolsa de oro, más llena de lo que el hombre tenía pensado ofrecerme. Mientras él subía a las habitaciones de arriba con una prostituta, decidí tomar un par de tragos en la sala pública del piso inferior. Al parecer, les caí bien a estas dos bellezas y ellas me expusieron su desgraciada situación. Tuve suficiente con lo que oí. Las rescaté de inmediato. Un plan muy astuto, comentó Elric con ironía. Lo idearon ellas. Te digo que las dos tienen cerebro, además de... Te ayudaré a llevarlas de vuelta a su chulo antes de que los centinelas de la ciudad vengan a por nosotros. Elric, protestó Moongloom. Pero antes... Elric agarró a su amigo, se lo cargó al hombro y avanzó tambaleándose hasta el muelle del extremo de la calle. Allí, tomando a Moongloom por el cuello de la blusa, le sumergió de pronto en las aguas sucias del puerto. Después, le ayudó a salir y a sostenerse en pie. Moongloom, tiritando, miró a Elric con aire triste. «Ya sabes que soy propenso a los resfriados», murmuró. «Y a hacer planes de borracho», replicó Elric. «Aquí no estamos bien vistos, Moongloom. La guardia solo necesita una excusa para actuar contra nosotros. Lo mejor que puede sucedernos es que tengamos que huir de la ciudad antes de haber terminado nuestros asuntos. En el peor de los casos podemos vernos desarmados, encarcelados e incluso ajusticiados». Empezaron a desandar el camino hacia el lugar donde seguían esperando las dos prostitutas. Una de ellas se apresuró a adelantarse, hincó la rodilla para tomar la mano de Elric y posó sus labios en el muslo del albino. «Señor, traigo un mensaje». Elric se inclinó para forzarla a ponerse en pie. Y la muchacha lanzó un grito al tiempo que abría como platos sus ojos pintarrajeados. Elric la miró desconcertado y, siguiendo la dirección de su mirada, volvió la cabeza y observó al grupo de matones que había aparecido de pronto tras la esquina y que ahora corría hacia él y Moongloom. Detrás de los matones, el albino creyó ver al joven dandy al que había expulsado de la taberna un rato antes. El hombre había vuelto en busca de venganza. Unas espadas brillaron en la oscuridad, en manos de unos hombres que llevaban la capucha negra de los asesinos profesionales. Eran más de una decena, lo cual indicaba que el joven dandy debía ser muy rico, pues los asesinos eran caros en Rolmar la Vieja. Moongloom había desenvainado sus dos espadas y ya había trabado combate con el cabecilla del grupo. Elric colocó a la aterrada muchacha detrás de él y llevó la mano a la empuñadura de la tormentosa. Casi por propia voluntad, la enorme espada mágica saltó de la funda y su hoja despidió una luz negra al tiempo que empezaba a susurrar su extraño grito de guerra. «¡Elric!», escuchó murmurar con voz sorprendida a uno de los asesinos y comprendió que el dandy no había informado a estos de quién iba a ser la víctima. Paró la estocada de un fino florete, volvió el arma hacia afuera y, con una especie de delicadeza en el gesto, segó de cuajo la muñeca del hombre que lo empuñaba. Mano y florete salieron despedidos entre las sombras y el hombre retrocedió tambaleándose y lanzando alaridos de dolor. El albino vio ante sí más espadas y más ojos que le miraban con un brillo helado tras las capuchas negras. La tormentosa entonó su peculiar cantinela, mitad lamento y mitad grito de victoria. Las facciones de Elric reflejaban su sed de combate y sus ojos carmesíes parecieron despedir fuego en su rostro marfileño mientras movía la espada a un lado y a otro. Se sucedieron los gritos, las maldiciones, los chillidos de las mujeres y los jadeos de los hombres, el estruendo del acero contra el acero, el ruido de las botas sobre los adoquines, el sonido de la espada al penetrar en la carne y chocar con los huesos. Y Elric continuó luchando entre el tumulto, con la espada mágica asida entre sus dos pálidas manos. Había perdido de vista a Moongloom y rogó a los dioses que el hombre de Elwë siguiera en pie. En un par de ocasiones vio fugazmente a una de las muchachas y se preguntó cómo era que no había escapado de allí para ponerse a salvo. Por fin quedaron tendidos sobre el empedrado varios asesinos encapuchados y los restantes empezaron a vacilar ante el empuje del melnibonés, ya que conocían el poder de su espada y lo que ésta hacía con aquellos a quienes hería. Aquellos hombres habían visto la expresión de los rostros de sus camaradas mientras la espada infernal absorbía sus almas. Con cada muerte, Elric parecía hacerse más fuerte, y la luz negra de la hoja parecía arder con más intensidad.
Y ahora el albino se reía. Sus carcajadas resonaron sobre los tejados de Rolmar la Vieja, y los ciudadanos que ya estaban acostados se cubrieron los oídos, creyendo que eran presa de alguna pesadilla. «¡Vamos, valientes! Mi espada aún no está saciada». Uno de los asesinos trató de mantener su posición y Elric alzó la espada negra. El hombre levantó la suya para protegerse la cabeza y Elric descargó un mandoble con todas sus fuerzas. La hoja cegó el acero, hendió el casco y le cercenó el cuello hasta el esternón. La tormentosa cortó en dos al encapuchado y se demoró unos instantes en la carne, apurando hasta el último sorbo de su alma siniestra. Tras esto, todos los supervivientes huyeron a la carrera. Elric exhaló un profundo suspiro. Evitando mirar los restos del último hombre que había matado su espada, envainó esta y se volvió en busca de Moongloom. Y en aquel preciso instante recibió un fuerte golpe en la nuca. Notó que le entraban náuseas y trató de sobreponerse. Después percibió que alguien le tomaba la muñeca y entre la bruma que reinaba en su cabeza, vio a una figura que al principio tomó por la de Moongloom. Sin embargo, no se trataba de este, sino tal vez de una mujer, y ésta le estaba tirando de la mano izquierda, a donde quería llevarle. Le fallaron las piernas y cayó de rodillas sobre los adoquines. Trató de gritar algo, pero no pudo. La mujer seguía tirándole de la mano como si quisiera conducirle a un lugar seguro. Pero el albino era incapaz de seguirla y rodó por el empedrado hasta quedar boca arriba, con la vista en un firmamento borroso. Y lo siguiente que supo fue que el amanecer se alzaba sobre las extravagantes torres de Rolmar la Vieja y que habían transcurrido varias horas desde su enfrentamiento con los sicarios. Reconoció entonces el rostro de Moongloom, que le observaba con aire preocupado. «¿Moongloom? Loados sean los benévolos dioses de Elwë», exclamó este. «Pensé que te había matado alguna espada envenenada». Elric recuperó la claridad mental rápidamente y se incorporó hasta quedar sentado. «Alguien me atacó por la espalda». «¿Cómo?» «Me temo que las muchachas no eran lo que parecían», confesó Moongloom, azorado. Elric recordó la figura confusa de la mujer tirando de su mano izquierda y se miró de inmediato los dedos. «Moongloom», exclamó entonces, «me ha desaparecido de la mano el anillo de los reyes. Me han robado el Actorios». El anillo de los reyes había ceñido el dedo de los antepasados de Elric durante siglos. Había sido el símbolo de su poder y la fuente de gran parte de su fuerza sobrenatural. A Moongloom se le nubló la expresión. «Creí que había robado a esas muchachas, pero las ladronas eran ellas. Habían tramado un plan para desvalijarnos. Un truco muy viejo. El asunto es más grave, Moongloom. No me han quitado nada más, solo el anillo de los reyes. Aún tengo un poco de oro en la bolsa». Hizo tintinear esta mientras se ponía en pie. Moongloom señaló con el dedo la pared del otro lado de la calle. Allí yacía una de las muchachas, con sus vaporosas ropas manchadas de barro y de sangre. Se puso en el camino de uno de los asesinos mientras luchábamos. Lleva toda la noche agonizando y murmurando tu nombre. Y yo no se lo había revelado, de modo que me temo que tengas razón. Alguien las envió para que te robaran ese anillo y yo caí en la trampa como un bobo. El albino acudió rápidamente al lugar donde estaba tendida la muchacha, se arrodilló a su lado y le acarició con suavidad la mejilla. Ella abrió los párpados y le miró con ojos vidriosos. Sus labios murmuraron el nombre de Elric. «¿Por qué queríais quitarme el anillo?», preguntó este. «¿Quién os manda?» «Urish», respondió ella en un susurro como una brisa que acariciara la hierba. «Robar el anillo, llevarlo a Natsokor». Moongloom se había colocado al otro lado de la muchacha agonizante. Había encontrado uno de los frascos de vino y se inclinó para darle a beber un sorbo. La muchacha intentó tomar un trago, pero no lo consiguió. El vino corrió por su delicado mentón y su largo cuello hasta su pecho herido. «¿Formas parte de los mendigos de Natsokor?», le preguntó Moongloom. Ella asintió débilmente. «Urish y yo siempre hemos sido enemigos», explicó Elric a su compañero. «Una vez recuperé cierta propiedad que había caído en sus manos y no me ha perdonado nunca por ello. Quizá ha querido apoderarse del Actorios para vengarse». Volvió a mirar a la muchacha y le preguntó, «¿Y tu compañera? ¿Ha vuelto a Natsokor?». Ella pareció asentir de nuevo. Acto seguido, desapareció de sus ojos el último destello de vida, se le cerraron los párpados y dejó de respirar. Elric se incorporó ceñudo, frotándose la mano donde había llevado el anillo de los reyes. «Entonces, déjale que se quede con el anillo.
Seguro que se da por satisfecho con ello, apuntó Moonglum con optimismo. Elric movió la cabeza en gesto de negativa y Moonglum carraspeó para añadir a continuación: dentro de una semana parte una caravana hacia Yadmar. La comanda Rakir de Tanelorn y transporta provisiones para la ciudad. Si tomamos un barco y bordeamos la costa, podemos llegar a tiempo a Yadmar, unirnos a la caravana de Rakir y realizar el viaje a Tanelorn en buena compañía. Como sabes, no es frecuente que nadie de Tanelorn emprenda un viaje semejante, pues... No, le interrumpió Elric con voz ronca. Debemos olvidar Tanelorn por el momento, Moonglum. El anillo de los reyes es el vínculo con mis antepasados. Más aún, me ayuda en mis conjuros y nos ha salvado la vida en más de una ocasión. Vayamos enseguida a Natsokor. Debo intentar atrapar a la muchacha antes de que llegue a la ciudad de los mendigos. De no conseguirlo, tendré que entrar en la ciudad para recuperarlo. Moonglum se estremeció al pensarlo. Ni yo mismo podría trazar un plan más desquiciado, Elric. Urish nos destruirá. Sea como sea, tenemos que salir hacia Natsokor. Moonglum se inclinó entonces sobre el cadáver de la muchacha y lo despojó de todas sus joyas. Si queremos unos caballos decentes para el viaje, necesitaremos todo el dinero que podamos reunir, explicó. Capítulo 3. Los devoradores de almas. Vista desde lejos, con el crepúsculo escarlata como fondo, Natsokor parecía más un cementerio destartalado que una ciudad. Las torres amenazaban ruina, los edificios estaban medio hundidos y las murallas estaban derruidas. Elric y Moonglum alcanzaron la cima de la última colina a lomos de sus rápidos caballos de Shazar, que les habían costado todo el dinero que les quedaba, y la vieron. Peor aún, la olieron. 1001 hedores surgían de la ciudad emponzoñada y los dos hombres, al borde de la náusea, dieron media vuelta a sus monturas y volvieron al valle tras la colina. «Esperaremos aquí un momento, hasta que anochezca», dijo Elric. «Después entraremos en Natsokor». «No estoy seguro de poder soportar ese hedor», replicó Moonglum. «Por bueno que sea nuestro disfraz, temo que nuestra cara de asco nos identifique como extranjeros». Elric sonrió y echó mano a su bolsa. Sacó de ella 2 pequeñas tabletas y le tendió una a su compañero. Moonglum la miró con suspicacia. «¿Qué es?» «Un narcótico. Ya lo usé en otra ocasión que acudí a Natsokor. Adormece por completo el sentido del olfato, aunque desafortunadamente también te quitará el sentido del gusto». Moonglum se echó a reír. «No pensaba darme un banquete de gastrónomo en esa ciudad de los mendigos». Engulló la tableta y Elric le imitó. Casi al instante, Moonglum notó que la fetidez de la ciudad remitía. Un rato después, mientras mascaban el pan rancio que constituía sus únicas provisiones, comentó: «No noto ningún sabor. El narcótico funciona». Elric asintió con gesto ceñudo y la vista puesta en la cima de la colina en dirección a la ciudad mientras caía la noche. Moonglum desenvainó sus espadas y se puso a afilarlas con la pequeña piedra que llevaba con tal propósito. Mientras lo hacía, observó el rostro de Elric tratando de adivinar sus pensamientos. Por fin, el albino dijo: «Desde luego, tendremos que dejar aquí los caballos, pues la mayoría de mendigos desdeña su uso». «Sí, son orgullosos en su perversidad», murmuró Moonglum. «En efecto, tendremos que usar esos harapos que hemos traído. Se nos verán las espadas. No, si llevamos encima de ellas unas ropas sueltas. Haciéndolo así, tendremos que caminar con una pierna rígida, pero tal cosa no parecerá extraña en unos mendigos». De mala gana, Moonglum descolgó el fardo de harapos de las alforjas. Y así fue como 2 hombres andrajosos, uno encorvado y cojo, el otro bajo y con un brazo rígido, avanzaron por una capa de basura que se extendía en torno a la ciudad de Natsokor y les llegaba hasta el tobillo, encaminándose hacia uno de los muchos boquetes de la muralla. Natsokor había sido abandonada hacía varios siglos por un pueblo fugitivo de los estragos de una epidemia de viruela inusualmente mórbida que había causado la muerte de la mayoría de sus habitantes. Poco tiempo después de su abandono, la habían ocupado los primeros mendigos. No se había hecho nada por conservar las defensas de la ciudad, y tras el tiempo transcurrido, la suciedad que llenaba el recinto resultaba una protección tan eficaz como la más sólida de las murallas. Nadie vio a las 2 figuras mientras escalaban los escombros y penetraban en las calles oscuras y emponzoñadas de la ciudad de los mendigos. Unas ratas enormes se alzaron sobre las patas traseras para observarles mientras avanzaban hacia lo que antiguamente fuera la sede del Senado de Natsokor y que ahora era el palacio de Urish.
Unos perros flacos, entre cuyas mandíbulas colgaban restos de basura, se escabulleron cautamente entre las sombras. En cierto momento, una breve columna de ciegos, cada uno de ellos con la mano derecha en el hombro del que iba delante, cruzó la calle por la que avanzaban Elric y Moongloom, tanteando el camino en mitad de la noche. De algunos de los edificios destartalados surgían las chácharas y las risas ahogadas de los tullidos y lisiados compartiendo un odre de vino y de los degenerados y corruptos dedicados a sus juergas. Cuando la pareja disfrazada se acercó a lo que había sido el foro de la ciudad, se escuchó un grito procedente de una de las puertas hecha astillas, y apareció corriendo por ella una chiquilla que apenas debía haber llegado a la pubertad, perseguida por un mendigo monstruosamente grueso que se impulsaba con pasmosa rapidez sobre unas muletas, mientras los lívidos muñones de sus piernas, amputadas a la altura de la rodilla, realizaban los mismos movimientos que si corriera. Moongloom se puso en tensión, pero Elric le contuvo mientras el obeso tullido acorralaba a su presa, abandonaba las muletas que resonaron en las losas rotas del pavimento y se arrojaba sobre la niña. Moongloom trató de desasirse, pero Elric le susurró al oído: «No te metas. En Natsokor no se tolera la gente pura de mente, cuerpo o espíritu». Los ojos de Moongloom se llenaron de lágrimas cuando se volvió a su compañero. «Tu cinismo me repugna más que cualquier cosa que haga esa gente. No lo dudo, pero estamos aquí con un propósito: recuperar el anillo de los reyes que me han robado. Eso, y no otra cosa, es lo que hemos venido a hacer. ¿Qué importa un anillo cuando...?» Pero Elric había reemprendido la marcha hacia el foro y tras un momento de vacilación, Moongloom le siguió. Por fin se detuvieron en un rincón de la plaza que se abría ante el palacio de Urish. Algunas columnas habían caído, pero aquel era el único edificio donde se había realizado algún esfuerzo de restauración y decoración. El arco de la entrada principal estaba pintado con toscas representaciones de las artes de mendigar y extorsionar. Incrustados en la puerta de madera había un ejemplar de las monedas de cada una de las naciones de los reinos jóvenes, y clavado encima de la puerta, tal vez en un rasgo de ironía, vieron un par de muletas de madera cruzadas como dos espadas, indicando que el arma del mendigo era su capacidad para producir horror y repulsión en los más afortunados o mejor dotados que él. Elric contempló el edificio envuelto en sombras con una expresión calculadora en el rostro. «No hay guardia», comentó a Moongloom. «¿Para qué iban a tenerla? ¿Qué tienen que proteger? La anterior ocasión que estuve aquí había centinelas apostados. Urish protege con todo cuidado su tesoro, aunque no es a ningún forastero al que teme, sino a su propia chusma de indeseables. Tal vez ya no les tenga miedo. Un tipejo como el rey Urish le teme a todo», sonrió Elric. «Será mejor que vayamos con cautela cuando entremos en el salón. Prepárate para desenvainar la espada al menor indicio de que nos hayan conducido a una trampa. Seguramente el rey Urish no sospecha que nos hemos enterado de dónde venía la muchacha. Sí, parece un buen golpe de suerte que una de ellas nos lo revelara, pero, de todos modos, debemos tener en cuenta la astucia de Urish. Bah, ese tipo no se arriesgaría a traerte aquí mientras sigas llevando al costado la espada negra. Tal vez». Empezaron a cruzar hacia el foro. La noche era muy tranquila y oscura. A lo lejos se oía de vez en cuando una risa, un grito o un sonido obsceno, indefinible. Llegaron a la puerta y se detuvieron bajo las muletas cruzadas. Elric tanteó la empuñadura de la tormentosa debajo de sus ropas andrajosas y con la zurda empujó la puerta. Se entreabrió con un chirrido. Moongloom y el albino miraron a su alrededor para ver si alguien había advertido el ruido, pero la plaza seguía tan tranquila como antes. Un nuevo empujón, otro chirrido, y los dos consiguieron escurrir el cuerpo por la abertura. Se encontraron en el salón de Urish. Unos braseros de basura despedían una luz mortecina y un humo aceitoso que subía en volutas hasta las vigas. Vieron al otro extremo del salón el confuso perfil del estrado y encima de este el enorme y tosco trono de Urish. La estancia parecía desierta, pero Elric no apartó la mano de la empuñadura de la espada negra. Se detuvo al escuchar un ruido, pero se trataba de una rata negra de gran tamaño que se escurría por el suelo. De nuevo se hizo el silencio. Paso a paso, Elric avanzó con cuidado por el mugriento salón. Moongloom caminaba pegado a su espalda. El albino empezó a animarse conforme se acercaban al trono.
Tal vez fuera verdad que Urish, después de todo, se hubiera confiado. Si era así, abriría el cofre oculto bajo el trono, sacaría el anillo y saldrían enseguida de la ciudad para estar lejos de ella cuando amaneciera y cabalgar al encuentro de la caravana de Rakir, el arquero rojo, que se dirigía a Tan Elorn. Empezó a relajarse, aunque continuó avanzando con la misma cautela. Munglum se había detenido y ladeó la cabeza como si oyera algo. «¿Qué sucede?», preguntó Elric, volviéndose. «Posiblemente nada. O tal vez una de esas ratas enormes que hemos visto antes. Es solo que...». Un fulgor azul plateado surgió de detrás del grotesco trono y Elric alzó su mano zurda para protegerse los ojos, al tiempo que trataba de desenredar la espada de los harapos. Munglum lanzó un aullido y echó a correr hacia la puerta. Elric, pese a ponerse de espaldas a la luz, quedó deslumbrado. La tormentosa soltó un gemido de rabia dentro de su funda. Elric tiró de la empuñadura, pero notó sus brazos cada vez más débiles. Detrás de él se alzó una risotada que reconoció al instante. Una segunda carcajada, casi una tos ronca, se unió a ella. Recuperó la visión, pero al instante le sujetaron unas manos húmedas y frías, y cuando vio a sus captores, se estremeció. Estaba en poder de unas criaturas incorpóreas venidas del limbo, de unos devoradores de almas invocados mediante algún hechizo. Sus rostros muertos sonreían, pero sus ojos sin vida permanecieron muertos. Elric notó que el calor y las fuerzas abandonaban su cuerpo, como si aquellos seres espectrales las absorbieran. Casi llegó a notar cómo su vitalidad pasaba de su cuerpo al de aquellas criaturas. De nuevo, sonó aquella risotada. Alzó los ojos hacia el trono y vio aparecer tras éste la figura alta y melancólica de Theleb Caarna, a quien había dado por muerto junto al castillo de Canelun unos meses antes. Theleb Caarna sonrió entre los rizos de su barba mientras Elric se debatía entre los espectros. Al otro lado del trono apareció entonces la repulsiva figura de Urish, el de los 7 dedos, con su hacha Sahakarnes acunada en el brazo izquierdo. Elric apenas podía ya mantener la cabeza erguida mientras la carne fría de los devoradores de almas absorbía sus últimas fuerzas, pero aún así esbozó una sonrisa ante su propia estupidez. Había acertado al sospechar que se trataba de una trampa, pero se había equivocado al meterse en ella con tan poca preparación. ¿Dónde estaba Munglum? ¿Le había abandonado? El hombrecillo de Elwë no aparecía por ninguna parte. Urish rodeó el trono con paso tambaleante y aposentó en él su asquerosa persona, cruzando las sahakarnes sobre sus brazos. Sus ojillos pálidos se clavaron en Elric. Theleb Caarna permaneció de pie junto al trono, pero en su mirada ardía una llamarada de triunfo como las mismas piras funerarias de Imrir. «Bienvenido de nuevo a Natsokor», siseó Urish al tiempo que se rascaba la entrepierna. «Supongo que has vuelto para rectificar errores, ¿no?». Elric tiritaba, con el frío metido en los huesos. La tormentosa se agitaba a su costado, pero solo podría ayudarle si la desenvainaba con sus propias manos. Se dio cuenta de que iba a morir. «He venido a recuperar lo que me pertenece», dijo con un castañeteo de dientes. «El anillo». «Ah, el anillo de los reyes. Era tuyo, ¿verdad? La muchacha llegó a decirte algo. Tú la enviaste a robármelo». «No voy a negarlo», replicó Urish con una risilla, «pero no esperaba que el lobo blanco de Imrir cayera tan fácilmente en mi trampa. Y habría vuelto a salir si no hubieras contado con los hechizos de ese aprendiz de brujo». Theleb Caarna le miró con rabia, pero sus facciones no tardaron en relajarse. «Entonces, ¿no te incomodan mis devoradores de almas?». Elric jadeaba ahora mientras escapaba de sus huesos el último hálito de calor. Ya no se sostenía en pie, sino que colgaba en las manos de aquellas criaturas. Theleb Caarna debía haber proyectado aquello durante semanas, pues eran precisos muchos hechizos y pactos con los guardianes del limbo para traer a la tierra tales espíritus. «Así que voy a morir», murmuró Elric. «Bien, supongo que no me importa». Urish levantó sus arruinadas facciones en una parodia de un gesto de orgullo y replicó: «No vas a morir todavía, Elric de Melniboné. Aún no se ha firmado la sentencia. Antes deberás sufrir las formalidades. Pero por mi hacha Sahakarnes que he de condenarte por tus crímenes contra Natsokor y contra el sagrado tesoro del rey Urish». Elric apenas le oyó. Le fallaron las piernas y los espectros estrecharon aún más su abrazo. Confusamente, se percató de que la chusma de mendigos estaba llenando el salón. Sin duda, todos habían estado aguardando aquel momento. ¿Habría muerto Munglum a sus manos en su intento por escapar?
«Levantadle la cabeza», ordenó Celeb Karna a sus servidores de ultratumba. «Que vea a Urish, rey de todos los mendigos, proclamar su justa sentencia». Elric notó una mano fría bajo la barbilla que le levantaba la cabeza para que sus ojos nublados pudieran ver a Urish puesto en pie, con el hacha Saja-Carnes entre los 4 dedos de su mano diestra, alzándola hacia el techo impregnado de humo. «Elric de Melniboné, eres culpable de muchos crímenes contra el innoble entre los innobles, contra mí, el rey Urish de Natsokor. Y has ofendido al amigo del rey Urish, el muy degenerado y villano Celeb Karna». Al escuchar tales palabras, el hechicero de Pantang apretó los labios, pero no interrumpió el discurso. «Y además, has venido por segunda vez a la ciudad de los mendigos para repetir tus crímenes. Por mi gran hacha Saja-Carnes, símbolo de mi dignidad y mi poder, te condeno al castigo del dios ardiente». En todo el salón se alzó el nauseabundo aplauso de la corte de los mendigos. Elric recordó una leyenda de Natsokor, según la cual, cuando sus primeros habitantes cayeron víctimas de la epidemia, invocaron la ayuda del caos y le suplicaron que limpiara de la peste su ciudad. Con el fuego, si era necesario. El caos gastó una broma cruel a aquellas gentes, enviándoles al dios ardiente que consumió lo que quedaba de sus pertenencias. Una posterior invocación al orden para que les ayudara había terminado con la intervención de Lord Domblas y el encarcelamiento del dios ardiente en la ciudad. Los contados supervivientes de la ciudad, arrepentidos de haber invocado a los señores de los mundos superiores, habían terminado por abandonarla. Entonces, se dijo Elric, el dios ardiente seguía aún en Natsokor. Captó débilmente la voz de Urish, que ordenaba: «Llevadle al laberinto y entregadlo al dios ardiente». Celeb Karna dijo algo, pero Elric no entendió sus palabras, aunque escuchó la réplica de Urish. «La espada. ¿De qué le servirá ante un señor del caos? Además, ¿quién sabe qué sucederá si la espada se desenvaina sola?» Celeb Karna siguió mostrándose reacio a juzgar por su tono de voz, pero al fin aceptó la opinión del rey. A continuación, la voz del hechicero resonó en el salón, imperiosa. «Seres del limbo, soltadle. Su vitalidad ha sido vuestra recompensa. Ahora, marchaos». Elric cayó sobre la mugre que cubría las losas, pero estaba demasiado débil para intentar moverse mientras los mendigos le rodeaban y le levantaban. Se le cerraron los ojos y perdió el sentido mientras era transportado desde el salón, pero aún alcanzó a escuchar las voces burlonas del hechicero de Pantang y del rey de los mendigos, celebrando su triunfo. Capítulo 4. El castigo del dios ardiente. «Por las cagadas de Narshan, qué frío está». Elric escuchó la voz áspera de uno de los mendigos que le transportaban. El albino aún seguía muy débil, pero el calor corporal de los mendigos le había reconfortado y el frío que sentía en los huesos había remitido considerablemente. «Ahí está la entrada». Elric abrió los ojos con esfuerzo. Sus captores le llevaban boca abajo, pero alcanzó a echar un vistazo delante de él en la penumbra. Allí se apreciaba algo que emitía un fulgor mortecino. Cubriendo el hueco en forma de arco de la boca del túnel, se extendía algo que parecía la piel iridiscente de algún animal sobrenatural. Los mendigos tomaron impulso, balancearon su cuerpo y le arrojaron contra aquella especie de piel de brillo apagado. Fue a dar contra ella de espaldas. Era una sustancia viscosa que se adhirió a él y Elric notó que le estaba absorbiendo. Trató de resistirse, pero aún estaba demasiado débil y tuvo la certeza de que iba a morir. Sin embargo, al cabo de unos largos minutos se encontró al otro lado, entre paredes de roca sólida, y permaneció tendido y jadeante en la oscuridad del túnel. Aquel debía ser el laberinto al que se había referido Urish en su parlamento. Tiritando todavía, trató de incorporarse utilizando como apoyo su espada envainada. Le llevó un buen rato ponerse en pie, pero por fin pudo apoyar la espalda en la pared curva del túnel. Se sorprendió al advertir que las piedras parecían estar calientes. ¿No sería que, en realidad, tenían su temperatura normal y que le parecían calientes porque su propio cuerpo estaba terriblemente frío? Incluso estas especulaciones parecían fatigarle. Pero fuera cual fuese el origen del calor, lo acogió con alivio y pegó la espalda contra las piedras del túnel. El calor penetró en su cuerpo, produciéndole una sensación casi extática, y exhaló un profundo suspiro. Poco a poco iban volviéndole las fuerzas. «Por los dioses», murmuró, «ni siquiera las nieves de la estepa de Lormir pueden compararse a este frío abrumador.
Respiró de nuevo profundamente y tuvo un acceso de tos. A continuación, advirtió que la pócima que había tomado empezaba a perder efecto. Se limpió los labios con el revés de la mano y escupió. Su olfato empezaba a captar el hedor de la ciudad. Retrocedió con paso vacilante hacia la entrada del túnel. Aquella rara sustancia seguía allí con su resplandor mortecino. Apoyó la mano en ella y la sustancia cedió un poco al principio, pero luego permaneció firme. Elric apoyó todo su cuerpo contra la extraña barrera, pero ésta no cedió más. Era una especie de membrana de especial dureza, pero no era carne. ¿Se trataba acaso del lacre con el que los señores del orden habían sellado el túnel, atrapando en el interior a su enemigo ancestral, el Señor del Caos? La única luz del túnel procedía de la propia membrana. «Por Arioco que le devolveré todo esto al rey de los mendigos», murmuró. Se despojó de algunos harapos y llevó la mano a la empuñadura de la tormentosa, cuya hoja ronroneó como lo haría un gato. Desenvainó la espada y ésta entonó por lo bajo una cantinela complacida. Elric emitió un siseo mientras el poder de la espada mágica fluía a través de su brazo hasta llenar todo su cuerpo. La tormentosa le estaba proporcionando las fuerzas que necesitaba, pero Elric sabía que debería pagarle el favor enseguida, que debería saciarla de sangre y almas para devolverle la energía que ahora le prestaba. Al tiempo que descargaba un poderoso mandoble sobre la membrana, el albino exclamó: «Voy a hacer trizas este sello y a liberar al dios ardiente sobre Natsokor. Golpea fuerte, tormentosa, para que las llamas vengan a devorar el antro repulsivo en que se ha convertido esta ciudad». Pero la espada mágica emitió un aullido cuando penetró en la membrana y se quedó atascada en ella. No apareció ningún corte en la extraña sustancia, y por el contrario, Elric tuvo que aplicar todas sus fuerzas para conseguir liberar la tormentosa. Tras esto, jadeante, se apartó de la membrana. «Esta barrera se hizo para resistir los esfuerzos del caos», murmuró. «Mi espada resulta inútil contra ella. Por lo tanto, ya que no puedo volver atrás, tengo por fuerza que continuar avanzando». Con la tormentosa en la mano, dio media vuelta y empezó a adentrarse en el pasadizo. Dobló una esquina, otra más y una tercera, y la luz procedente de la membrana desapareció por completo. Elric buscó a tientas su bolsa, donde llevaba pedernal y yesca, pero los mendigos la habían arrancado de su cinto y se la habían robado. Decidió entonces volver sobre sus pasos, pero ya se había internado bastante en el laberinto y fue incapaz de encontrar de nuevo el lugar por el que había entrado. «No encuentro la puerta, pero, a lo que parece, tampoco hay ningún dios. Tal vez exista otra salida de este lugar. Si está cerrada por una puerta de madera, la tormentosa no tardará en abrirme una vía de escape a la libertad». Así pues, continuó avanzando por el laberinto y dio 100 vueltas y revueltas en la oscuridad antes de hacer una nueva pausa. Había notado que iba recuperando la temperatura corporal normal, pero ahora, en lugar de sentir aquel frío terrible, empezaba a notar un calor incómodo. Estaba sudando. Se despojó de los harapos con que se había disfrazado y se quedó solo con la blusa y los calzones. Empezaba a tener sed. Dobló un ángulo más y vio una luz ante él. «Bueno, tormentosa, quizá quedemos libres, después de todo». Echó a correr hacia la fuente de la claridad, pero no se trataba de la luz del día, ni tampoco del resplandor mortecino de la membrana. Era una luz de llamas, de antorchas tal vez. La claridad le permitió observar las paredes del túnel. Al contrario que los edificios del resto de Natsokor, el lugar estaba libre de suciedad y mostraba una piedra lisa gris teñida por el rojo resplandor. La fuente de la luz estaba tras la siguiente curva, pero el calor se había hecho más intenso y la piel le escocía mientras el sudor brotaba de todos sus poros. ¡Ah! Una gran voz llenó de pronto el túnel cuando Elric dobló el recodo y vio danzar las llamas a menos de 30 metros de distancia. ¡Ah! Por fin, la voz salía del fuego, y Elric supo que había encontrado al dios ardiente. «No tengo ninguna disputa contigo, mi señor del caos», exclamó. «También yo sirvo al caos». «Pero tengo que comer», replicó la voz. «Chekalak tiene que comer». «Pobre alimento soy para alguien como tú», dijo Elric en tono apaciguador, empuñando la tormentosa con ambas manos y dando un paso atrás. «Sí, mendigo, es cierto lo que dices, pero eres la única comida que me han enviado. No soy ningún mendigo. Lo seas o no, Chekalak te va a devorar». Las llamas se estremecieron y empezaron a tomar forma.
Era una silueta humana, pero formada íntegramente de fuego. Unas manos ígneas flameantes se extendieron hacia Elric. El albino dio media vuelta y echó a correr. Y Chekalak, el dios ardiente, fue tras él como una centella. Elric notó un dolor intenso en el hombro y le llegó el olor a tela quemada. Aumentó su velocidad sin la menor idea de a dónde corría. Pero el dios ardiente continuó persiguiéndole. ¡Basta, mortal! Es inútil. No puedes escapar al Chekalak de caos. Con voz desesperada, Elric replicó con un grito. «No me asarás como a un cerdo». Su paso comenzó a vacilar. «No lo harás, ni que seas un dios». Como el rugido de las llamas en la chimenea, Chekalak insistió. «No me desafíes, mortal. Es un honor servir de alimento a un dios». El calor y el esfuerzo de la carrera estaban agotando a Elric, en cuya cabeza se había formado una especie de plan en el mismo instante que había encontrado al dios ardiente. Por eso había empezado a correr. Pero ahora, perseguido por Chekalak, se vio obligado a volverse. «Te encuentro un tanto débil para ser un señor del caos tan poderoso», le dijo, preparando la espada. «Mi larga estancia aquí me ha debilitado», reconoció Chekalak, «pues de lo contrario ya te habría dado alcance. Pero no tardaré en hacerlo, y entonces te devoraré». La tormentosa emitió su alarido de desafío contra el debilitado dios del caos, y la negra hoja lanzó una estocada a la cabeza flamígera, produciéndole un largo corte en la mejilla. Un fuego más pálido flameó en esta, y algo subió por la espada hasta el corazón de Elric, quien se estremeció en una mezcla de terror y alegría mientras entraba en su cuerpo una parte de la fuerza vital del dios ardiente. Los ojos en llamas de Chekalak contemplaron la espada y luego a Elric. El señor del caos frunció su ceño ardiente y se detuvo. «Tenías razón, no eres un mendigo ordinario. Soy Elric de Melniboné y empuño la espada negra, y mi amo es Arioko, un ser mucho más poderoso que tú, señor Chekalak». Algo parecido a un dolor físico se adueñó de las feroces facciones del dios ardiente. «Sí, hay muchos que son más poderosos que yo, Elric de Melniboné». Elric se secó el sudor de la cara y aspiró grandes bocanadas de aire caliente. «Entonces, ¿por qué no unimos nuestras fuerzas? Entre los dos podríamos romper la barrera que cierra la entrada y vengarnos de quienes han conspirado para encarcelarnos aquí». Chekalak movió la cabeza en gesto de negativa y se desprendieron de ella pequeñas lenguas de fuego. «Esa entrada solo se abrirá cuando yo muera», dijo. «Así lo decretó el duque Don Blas del Orden cuando me encerró. Aunque consiguiéramos destruir la barrera mágica que sella la entrada, eso significaría mi muerte. Por tanto, poderoso entre los mortales, debo luchar contigo y devorarte». Elric echó a correr de nuevo en una búsqueda desesperada de la entrada, sabiendo que la única luz que podía esperar encontrar en el laberinto procedía del propio dios ardiente. Aunque lograra derrotar al dios, seguiría atrapado en el complicado rompecabezas de pasadizos. Y entonces se dio cuenta de que volvía a estar en el lugar donde había sido arrojado a través de la membrana. «Por esa abertura solo se puede entrar en mi prisión, no salir de ella», anunció Chekalak. «Ya lo sé». Elric asió con más fuerza la empuñadura de la tormentosa y volvió el rostro hacia el ser de fuego. Incluso mientras su espada se movía a un lado y a otro, parando todos los intentos de alcanzarle del dios ardiente, Elric sintió lástima por aquella criatura que había acudido en respuesta a las invocaciones de los mortales y había terminado encarcelada para su desgracia. Pero las ropas del albino empezaban ya a humear, y aunque la tormentosa le aportó renovadas energías cada vez que tocaba al dios ardiente, el calor empezaba a abrumarle. Había dejado de sudar y ahora tenía la piel reseca, a punto de cuartearse. En sus manos blancas se estaban formando ampollas, y pronto sería incapaz de sostener el arma con ellas. «Arioko», exclamó con un jadeo, «aunque mi adversario sea un señor del caos como tú, ayúdame a derrotarle». Pero Arioko no le proporcionó ninguna ayuda. El albino ya sabía, por boca de su propio demonio protector, que se estaban preparando grandes planes en la tierra y en los mundos superiores, y que Arioko apenas tenía tiempo, ni siquiera para su favorito entre los mortales. Con todo, por pura costumbre, Elric continuó murmurando el nombre de Arioko mientras movía la espada, de modo que ésta golpeara primero las manos en llamas de Chekalak y luego su hombro ardiente. Una nueva oleada de vigor procedente del Señor del Caos penetró en él. A Elric le pareció que incluso la tormentosa empezaba a arder,
y el dolor de sus manos cubiertas de ampollas se hizo tan intenso que, al final, fue la única sensación de la que tuvo conciencia. Se tambaleó hacia atrás contra la membrana iridiscente y notó su textura carnosa en la espalda. Las puntas de sus largos cabellos empezaban a humear y gran parte de sus ropas estaba completamente chamuscada. Sin embargo, le dio la impresión de que Chekalak se estaba debilitando. Sus llamas ardían con menos brillo y en su rostro de ruego empezaba a formarse una expresión de resignación. Elric recurrió al dolor como única fuente de energía e hizo que éste sostuviera la espada, la levantara sobre su cabeza y la descargara en un gran mandoble dirigido a la cabeza del dios. Y, al tiempo que la hoja negra descendía, el fuego del dios ardiente empezó a apagarse. En el instante siguiente, la tormentosa encontró su objetivo y Elric lanzó un grito mientras una enorme oleada de energía invadía su cuerpo con tal fuerza que le hizo retroceder. La espada mágica le cayó de la mano y el albino sintió que su carne no podía soportar lo que ahora la invadía. Rodó por el suelo con un gemido y pateó el aire al tiempo que alzaba hacia el techo sus manos nudosas y llenas de ampollas, como si suplicara al ser que tenía poder para hacerlo que pusiera fin a lo que le estaba sucediendo. En sus ojos no había lágrimas, pues parecía que incluso la sangre había empezado a hervir en sus venas. «¡Arioko, sálvame!», gritó el albino estremeciéndose. «¡Arioko, haz que cese lo que me está sucediendo!». Se sentía lleno de la energía de un dios y su cuerpo mortal no estaba preparado para contener tal fuerza. «¡Ah! ¡Líbrame de esto!». Mientras se retorcía de dolor, advirtió la aparición de un rostro sereno y hermoso que le observaba. Vio a un hombre alto, mucho más que él, y supo que no tenía ante sí a un mortal, sino a otro dios. «¡Ya ha pasado todo!», musitó una voz dulce y pura. Y, aunque el ser no se movió, a Elric le dio la impresión de que le acariciaban unas manos dulces. El dolor empezó a remitir y la voz continuó hablando. «Hace muchos siglos, yo, Don Blas el Justiciero, vine a Natsokor para liberarla del poder del caos. Sin embargo, llegué demasiado tarde. El mal atrajo más maldad, como siempre sucede, y yo no podía intervenir demasiado en los asuntos de los mortales, pues los dioses del orden hemos jurado dejar que la humanidad cumpla su propio destino, si ello es posible. Con todo, el equilibrio cósmico se balancea ahora como el péndulo de un reloj con un resorte roto y unas fuerzas terribles se han desatado sobre la Tierra. Tú, Elric, eres un servidor del caos, pero más de una vez te has puesto al servicio del orden. Se ha dicho que el destino de la humanidad depende de ti, y puede que así sea. Por lo tanto, voy a ayudarte. Aunque con ello esté quebrantando mi propio juramento». Y Elric cerró los ojos y se sintió en paz por primera vez desde que tenía memoria. El dolor había desaparecido, pero aún se sentía lleno de una gran energía. Cuando volvió a abrir los ojos, no encontró ningún rostro hermoso mirándole, y la membrana iridiscente que sellaba la entrada del laberinto había desaparecido. Vio la tormentosa en el suelo cerca de él, y como impulsado por un resorte, el albino se incorporó y recogió la espada mágica, devolviéndola a la vaina. Advirtió que le habían desaparecido las ampollas de las manos e incluso las partes chamuscadas de su indumentaria. ¿Acaso había soñado todo aquello, o la mayor parte? Sacudió la cabeza en gesto de negativa. Estaba libre, se sentía fuerte y tenía la espada consigo. Ahora regresaría al salón del rey Urish y se vengaría del tirano de Natsokor y de Celeb Karna. Escuchó unos pasos y se retiró a las sombras. Por las rendijas del techo del túnel se filtraba una luz, evidenciando que en aquel punto estaba cerca de la superficie. Apareció una figura y Elric la reconoció al instante. Munglum, el hombre de Elwë, sonrió aliviado y envainó sus espadas. «He acudido aquí para prestarte ayuda, si podía, pero veo que no la necesitas». «Aquí no. El dios ardiente ya no existe. Más tarde te lo contaré todo. ¿Qué te sucedió en el salón?» «Cuando comprendí que nos habíamos metido en una trampa, eché a correr hacia la puerta. Vi que era a ti a quien buscaban y pensé que era mejor que uno de los dos siguiera libre. Pero entonces vi abrirse la puerta y me di cuenta de que los mendigos estaban esperándonos». Munglum arrugó la nariz y se sacudió el polvo de los harapos que aún vestía. «Así pues, me encontré tendido en uno de esos montones de basura que cubren el salón de Urish. Me enterré en él y allí me quedé, escuchando lo que sucedía. Cuando he podido, he buscado el túnel con la intención de prestarte la ayuda que pudiera.
¿Y dónde están ahora Urish y Celeb Caarna? Parece que se disponen a cumplir la parte del pacto que el hechicero tiene con Urish. Este no se sentía demasiado contento con el plan para atraerte a Natsokor, pues teme tu poder. Razón tiene para ello, sobre todo ahora. Sí, pues bien, parece que Urish se ha enterado de algo que nosotros ya sabíamos, que la caravana de Tanelorn ha emprendido el viaje de vuelta a la ciudad. Urish tiene cierto conocimiento de Tanelorn, aunque creo que no mucho, y profesa un odio irracional por esa ciudad, tal vez porque representa lo opuesto a lo que es Natsokor. ¿Y proyectan asaltar la caravana de Rakir? Exacto, y Celeb Caarna invocará a las criaturas del infierno para asegurarse de que el ataque tiene éxito. Al parecer, Rakir no puede recurrir a ninguna práctica mágica. En una ocasión sirvió al caos, pero no ha vuelto a hacerlo, asintió Elric. Los habitantes de Tanelorn no pueden tener amos sobrenaturales. Es lo que deduje de la conversación. ¿Cuándo piensan realizar el ataque? Ya han emprendido la marcha. Han partido inmediatamente después de desembarazarse de ti. Urish estaba impaciente. Es muy raro que los mendigos realicen un asalto directo a una caravana. No siempre cuentan con un poderoso hechicero por aliado. Tienes razón. Elric frunció el ceño, y mis poderes mágicos también son limitados, sin el anillo de los reyes en mi mano. Las cualidades sobrenaturales de ese aro me identifican como auténtico miembro de la estirpe real de Melniboné, una estirpe que ha realizado incontables pactos con los seres superiores. Primero debo recuperar el anillo, y luego iremos de inmediato en socorro de Rakir. Moongloom dirigió un vistazo a la puerta. Escuché algo sobre proteger el tesoro de Urish durante su ausencia. Tal vez haya un puñado de hombres armados en el salón. Ahora que estamos preparados y que llevo dentro de mí la fuerza del dios ardiente, respondió Elric con una sonrisa, creo que seríamos capaces de enfrentarnos solos a todo un ejército, Moongloom. A este se le iluminaron los ojos. Entonces te conduciré de vuelta al trono. Ven. Este pasadizo lleva a una puerta que se abre en una pared del salón, cerca del trono. Se internaron por el pasadizo a la carrera hasta que por fin llegaron ante la puerta que Moongloom había mencionado. Elric no se detuvo, sino que sacó la espada e hizo astillas el obstáculo. Solo cuando estuvo en el salón hizo una pausa. El lóbrego lugar estaba iluminado ahora por la luz diurna, pero de nuevo aparecía desierto. No vio apostado ningún mendigo armado. En cambio, instalado en el trono de Urish, se encontraba un ser grueso y escamoso de piel amarilla, verde y negra. Una bilis parduzca resbalaba de su jeta sonriente cuando alzó una de sus numerosas patas en un saludo burlón. «Bienvenido», siseó el ser monstruoso, «y ten cuidado, pues soy el guardián del tesoro de Urish». «Es un ser del infierno», dijo Elric a Moongloom, «un demonio invocado por Celeb Caarna. El hechicero debe haber pasado mucho tiempo preparando sus conjuros, si es capaz de dominar a tantos sirvientes sobrenaturales». Frunció el ceño y sopesó la tormentosa en su mano, pero cosa extraña, la espada mágica no pareció ávida de combate. «Te lo advierto», siseó el demonio, «no me puede matar ninguna espada, ni siquiera la tuya. Tengo un pacto de protección». «¿De dónde ha salido?», cuchicheó Moongloom, observando con cautela al demonio. «Pertenece a una raza de diablos utilizada por todos los dotados de poderes mágicos. Es un guardián. No atacará mientras nosotros no lo hagamos, pero es prácticamente invulnerable a las armas humanas, y en este caso tiene un hechizo mágico contra las espadas, aunque sean sobrenaturales. Si tratáramos de matarle con nuestras armas, se echarían sobre nosotros todos los poderes del infierno. No tendríamos la menor posibilidad de sobrevivir. Pero tú acabas de destruir a un dios. Un demonio no es nada comparado con eso». «Era un dios débil», le recordó Elric. «Y este es un demonio fuerte, pues representa a todos los demonios, que acudirían en su ayuda para cumplir con su pacto de protección. ¿No tenemos, pues, posibilidad de derrotarlo? No debemos intentar nada si queremos ayudar a Rakir. Tenemos que llegar a nuestros caballos y tratar de poner sobre aviso a la caravana. Quizá más adelante podamos volver e idear algún hechizo que nos ayude a enfrentarnos a ese demonio». Elric dirigió una sardónica reverencia al diablo guardián, devolviéndole el saludo. «Adiós, ser despreciable. Ojalá tu amo no vuelva para liberarte y tengas que quedarte eternamente en medio de toda esta basura». El demonio guardián babeó de rabia. «Mi amo es Celeb Caarna, uno de los hechiceros más poderosos de tu especie». «De la mía no», replicó Elric, sacudiendo la cabeza.
Muy pronto le daré muerte. Y luego te dejaré aquí hasta que descubra el modo de destruirte». Entre displicente e irritado, el demonio cruzó sus múltiples brazos y cerró los ojos. Elric y Munglum cruzaron la estancia cubierta de mugre en dirección a la puerta. Cuando llegaron a la escalinata que conducía al foro, los dos estaban a punto de vomitar. Con la bolsa a Elric le habían robado el resto de la pócima, y su olfato estaba ahora desprotegido frente al hedor. Munglum escupió en los peldaños mientras descendía hacia la plaza, y al levantar la mirada dio un respingo y desenvainó sus 2 espadas cruzando los brazos para asir cada una con la mano contraria. «¡Elric!». Una decena de mendigos corría hacia ellos armada de garrotes, hachas y navajas. Elric soltó una risotada. «Aquí tienes un bocado de tu gusto, tormentosa». La desenvainó y movió la espada aullante en torno a la cabeza, avanzando implacablemente hacia los mendigos. Casi al instante, un par de ellos se detuvo y emprendió la huida, pero el resto continuó corriendo hacia la pareja. Elric bajó un poco la espada y segó una cabeza y produjo un profundo corte en el hombro del segundo mendigo antes de que la sangre del primero hubiera empezado a manar. Munglum saltó hacia adelante con sus 2 finas espadas y trabó combate con 2 de sus adversarios a la vez. Elric lanzó una estocada y otro de ellos empezó a gritar y agitarse, agarrado de la hoja que, implacable, le absorbía la vida y el alma. La tormentosa emitía ahora una canción cargada de ironía, y 3 de los mendigos supervivientes arrojaron sus armas y desaparecieron por el otro extremo de la plaza, mientras Munglum ensartaba a sus 2 oponentes en el corazón con 2 estocadas limpias y simultáneas. Elric acabó con el resto de la partida, que le pedía piedad con gritos y gemidos. Devolvió la espada a su funda, contempló la matanza carmesí que había causado, se limpió los labios como si terminara de disfrutar de un banquete con un gesto que causó escalofríos a Munglum y dio unas palmaditas en el hombro a su compañero. «¡Vamos! ¡Corramos en ayuda de Rakir!». Mientras iba tras el albino, Munglum se dijo que Elric había absorbido algo más que la fuerza vital del dios ardiente en su encuentro en el laberinto. Desde que había salido de este, mostraba mucha de la dureza e insensibilidad de los señores del caos. Desde que había salido del túnel, Elric parecía un auténtico guerrero de la antigua Melniboné. Capítulo 5. Seres que no son mujeres. Los mendigos habían celebrado tanto su triunfo sobre el albino y se habían concentrado tanto en sus planes para el ataque a la caravana de Tanelorn que habían olvidado ir en busca de los caballos en los que Elric y Munglum habían llegado a Nadsokor. El albino y su compañero encontraron las monturas donde las habían dejado la noche anterior. Los magníficos corceles de Shazar pacían en el prado como si solo llevaran unos minutos esperando. Montaron a las sillas y muy pronto cabalgaban a toda la velocidad que les proporcionaban sus ligeras monturas en dirección norte-nordeste hacia el punto donde calculaban que estaría la caravana. Poco después de mediodía la divisaron por fin. Una larga hilera de carromatos y caballos engalanados con ricas sedas de vivos colores y arneses profusamente decorados se extendía por el fondo de un valle poco profundo. Y, rodeando la caravana por ambos lados, se encontraba el escuálido y heterogéneo ejército de mendigos del rey Urish de Nadsokor. Elric y Munglum detuvieron sus caballos cuando alcanzaron la cresta de la colina y observaron el panorama. Celebcarna y el rey Urish no aparecían por ningún lado hasta que Elric les localizó en la colina al otro lado del valle. Por el modo en que el hechicero extendía sus brazos hacia el cielo intensamente azul, Elric dedujo que ya estaba invocando la ayuda que había prometido a Urish. Abajo, Elric vio un destello encarnado que reconoció como la vestimenta del arquero rojo. Cuando se fijó mejor, vio un par de figuras más que le resultaron conocidas. Eran Brut de Lastimar, con su cabello rubio y su cuerpo de enorme corpulencia, bajo el cual su caballo de combate parecía un pony, y Karkan, que en otro tiempo había sido de Pantang, pero que ahora vestía la capa a cuadros y la gorra de piel de los bárbaros de Ilmiora meridional. El propio Rakir había sido sacerdote guerrero del país de Munglum, más allá del desierto de los suspiros. Pero todos aquellos hombres habían jurado a sus dioses retirarse a vivir a la pacífica Tanelorn, donde, se decía, ni siquiera los más poderosos señores de los mundos superiores podían entrar. A Tanelorn, la eterna, que había existido desde hacía incontables siglos y que sobreviviría a la misma tierra.
Ignorante del plan de Theleb Ka'arna, Rakir no estaba demasiado preocupado, al parecer, por la presencia de la horda de mendigos, cuyo armamento era tan pobre como el del grupo que se había enfrentado a Elric y Moonglum en Natsokor. «Tenemos que cruzar sus filas y llegar junto a Rakir enseguida», dijo Moonglum. Elric asintió, pero no hizo el menor movimiento. Estaba mirando la colina de enfrente donde Theleb Ka'arna continuaba su encantamiento, tratando de adivinar qué clase de ayuda estaba invocando el hechicero. Un momento después, Elric soltó un aullido y espoleó su caballo, lanzándolo al galope ladera abajo. Moonglum, casi tan sorprendido como los propios mendigos, siguió a su compañero hacia el grueso de la horda harapienta, descargando golpes con su espada más larga a diestro y siniestro. La tormentosa que empuñaba Elric emitió un fulgor negro al tiempo que abría una senda sangrienta a través del ejército de mendigos, dejando tras él un amasijo de cuerpos mutilados, entrañas esparcidas y miradas muertas en las que podía leerse el horror. El caballo de Moonglum quedó bañado en sangre hasta el lomo y relinchó, resistiéndose a seguir al diabólico albino de la espada negra. Pero Moonglum, temeroso de que las filas de los mendigos se cerraran en torno a él, obligó a su montura a continuar avanzando hasta que al fin los dos jinetes forzaron el cerco y se encontraron cabalgando hacia la caravana. En ese instante, alguien pronunció a gritos el nombre de Elric. Era Rakir, el arquero rojo, vestido de escarlata de pies a cabeza, con un arco rojo de hueso en la mano y a la espalda un carcaj también encarnado de flechas con plumas carmesíes. El hombre se cubría la cabeza con un gorro de piel escarlata, decorado con una única pluma del mismo color, y mostraba unas facciones curtidas y enjutas, casi desprovistas de carne. Rakir había luchado al lado de Elric antes de la caída de Imrir, y juntos habían descubierto las espadas negras. Tras ello, Rakir había partido en busca de Tanelorn, y la había encontrado al fin. Elric no había vuelto a ver a Rakir desde entonces. Ahora apreció una envidiable sensación de tranquilidad en los ojos del arquero. Rakir había sido en otro tiempo un sacerdote guerrero de las tierras del este al servicio del caos, pero ahora no servía a nadie más que a su pacífica Tanelorn. «Elric, ¿has venido para ayudarnos a mandar a Urish y sus mendigos de vuelta al sitio de donde han venido?» Rakir sonreía, visiblemente complacido de ver a su viejo amigo. «Y Moonglum, no había vuelto a verte desde que dejé las tierras del este. ¿Cuándo os habéis conocido?» «Han sucedido muchas cosas desde nuestro último encuentro, Rakir», dijo Moonglum con una sonrisa. El arquero rojo se frotó su nariz aguileña. «Sí, eso he oído», respondió. Elric se apresuró a desmontar. «No tenemos tiempo para recuerdos ahora, Rakir. Corres un peligro más grave de lo que supones». «¿Qué dices? ¿Desde cuándo temes a la chusma apestosa de Natsokor? Observa lo rudimentario de su armamento. Con esos mendigos viene un hechicero de Pantang, Theleb Ka'arna. Mira, ahí está, en esa colina». Rakir frunció el ceño. «¡Brujería! Poca protección tengo actualmente contra ella. ¿Sabes si es muy bueno ese hechicero? Es uno de los más poderosos de Pantang. Y los brujos de Pantang casi igualan a los de tu raza en conocimientos. ¿No es cierto, Elric? Me temo que en estos momentos incluso me supere, pues Urish me ha robado el anillo Actorios». Rakir miró a Elric con extrañeza, advirtiendo en el rostro del albino algo que evidentemente no había visto en él la última vez que habían estado juntos. «Bien», murmuró al fin, «tendremos que defendernos como mejor podamos. Si desenganchas los caballos de los carros para que todos tus hombres puedan montar, quizá logremos escapar antes de que Theleb Ka'arna conjure la ayuda sobrenatural que está invocando, sea la que sea». Elric movió la cabeza en un gesto de saludo cuando vio acercarse, sonriente, al gigantesco Brut de Lashmar, que había sido un héroe en su ciudad antes de caer en el descrédito. Rakir rechazó la sugerencia del albino. «Tanelorn necesita las provisiones que traemos». «Mira ahí», intervino Moonglum sin alzar la voz. En lo alto de la colina donde habían visto a Theleb Ka'arna, se alzaba ahora una densa nube roja, como una columna de sangre en un agua clara. «Lo está consiguiendo», murmuró Rakir. «Brut, que todo el mundo monte. No tenemos tiempo para preparar más defensas, pero tendremos la ventaja de estar a caballo cuando ataquen». Brut se alejó al galope, gritando órdenes a los hombres de Tanelorn. Estos se apresuraron a desenganchar los carromatos y a prestar las armas. La nube encarnada empezaba a dispersarse y de ella iban surgiendo unas siluetas.
Elric trató de distinguirlas, pero la distancia se lo impidió. Montó de nuevo a la silla de su caballo mientras los jinetes de Tanelorn se organizaban en unidades que, cuando se produjera el ataque, se lanzarían al galope entre los mendigos, carentes de monturas hasta cruzar sus filas. Rakir hizo un gesto con la mano a Elric y se dirigió a encabezar una de las columnas de caballería. Elric y Munglum se encontraron al frente de una decena de guerreros armados con hachas, picas y lanzas. Entonces, sobre el expectante silencio, se escuchó el graznido de la voz de Urish. «¡Al ataque, mis mendigos! ¡Están perdidos!». La multitud de mendigos empezó a descender por las laderas del valle. Rakir alzó la espada como señal a sus hombres. El primer grupo de jinetes se separó de la caravana, dirigiéndose al encuentro de los atacantes. Un gran griterío resonó en el valle cuando los guerreros de Tanelorn chocaron con sus enemigos, blandiendo sus armas a diestro y siniestro. Elric vio la capa a cuadros de Carcan entre un mar de harapos, brazos mugrientos, garrotes y navajas. Vio también la gran cabeza rubia de Brut sobresaliendo de una masa de miseria humana. «Esas criaturas no son rival para los guerreros de Tanelorn», dijo Munglum. Elric señaló hacia la colina con aire sombrío. «Tal vez prefieran a sus nuevos enemigos». Munglum se volvió y soltó una exclamación. «Son mujeres». Elric sacó la tormentosa de su funda. «No son mujeres», replicó. «Son helenoinas, proceden del octavo plano y no son humanas». «Ya verás, las conoces». Mis antepasados se enfrentaron a ellas una vez. Un extraño ulular agudísimo taladró sus oídos. Procedía de la ladera de la colina, donde volvía a distinguirse la figura de Theleb Caarna. El sonido procedía de aquellos seres que Munglum seguía tomando por mujeres de carne y hueso, mujeres pelirrojas cuya cabellera les llegaba casi hasta las rodillas y constituía el único velo de sus cuerpos desnudos. Las helenoinas descendieron como en una danza por la ladera hacia la sitiada caravana, volteando sobre sus cabezas pesadas espadas que debían medir más de 1,5 metros. «Theleb Caarna es muy astuto», murmuró el albino. «Los guerreros de Tanelorn vacilarán antes de herir a una mujer, y mientras titubean, las helenoinas acabarán con ellos con perversa ferocidad». Rakir ya se había percatado también de la presencia de las helenoinas y había reconocido a qué se enfrentaba. «¡No os dejéis engañar, guerreros!», gritó. «Estas criaturas son demonios». Volvió la cabeza hacia Elric, y éste vio una expresión resignada en su rostro, pues el arquero rojo conocía el poder de las helenoinas. Espoleó su caballo hasta llegar junto al albino y le preguntó qué podían hacer. «¿Qué pueden hacer los mortales frente a las helenoinas?», respondió Elric con un suspiro. «¿No posees ningún recurso mágico? Con el anillo de los reyes tal vez podría conjurar a los Graluk, enemigos ancestrales de esas furias. Theleb Caarna ya ha abierto una puerta al octavo plano. ¿No podrías tratar de invocarlos?», suplicó Rakir. «Mientras lo intentara, no podría ayudarte con mi espada y creo que hoy ha de sernos más útil la tormentosa que los conjuros». Rakir se estremeció y se alejó sobre su caballo para ordenar a sus hombres que reforzaran sus filas, pero sabía a ciencia cierta que todos ellos iban a morir. De pronto, los mendigos retrocedieron también, tan aterrados por la presencia de las helenoinas como los hombres de Tanelorn. Sin dejar de entonar su cántico agudo y escalofriante, las helenoinas bajaron sus espadas y se desplegaron por la colina, mirando a los hombres con una sonrisa. «¿Cómo pueden?», empezó a decir Munglum, pero entonces vio sus ojos enormes, anaranjados, y vio sus dientes largos, puntiagudos y relucientes, como si fueran de metal. Los jinetes de Tanelorn retrocedieron hacia los carromatos dispuestos en una larga hilera desordenada. El horror, la desesperación y la incertidumbre se reflejaban en todos los rostros, salvo el de Elric, que mostraba una expresión de torva cólera. Sus ojos carmesíes echaban fuego mientras sostenía la tormentosa cruzada sobre la perilla de la silla de montar y contemplaba a las diabólicas mujeres. El cántico de las helenoinas se hizo más y más estridente, hasta taladrarles el tímpano a los humanos y revolverles el estómago. Las furias alzaron sus brazos delgados y se pusieron de nuevo a voltear las espadas por encima de sus cabezas, sin dejar de mirarles con sus ojos insensibles y animalescos, maliciosos y carentes de parpadeo. Entonces Carcan de Pantang, con su gorro de piel ladeado en la cabeza y la capa a cuadros ondeando al viento, lanzó un grito sofocado y, azuzando a su poderoso caballo, se lanzó contra ellas, volteando también su espada. «¡Atrás, demonios! ¡Atrás, engendros del infierno! ¡Ah!»,
exclamaron las helenoinas con anticipada delectación. ¡Lee!, entonaron. Y Carcan se vio de pronto en medio de una decena de espadas finas y cortantes, y tanto él como su caballo quedaron en un abrir y cerrar de ojos, convertidos en pequeños pedazos de carne amontonados a los pies de las helenoinas, cuyas risas llenaron el valle, mientras algunas se agachaban para hincar sus afiladas dentaduras en los restos descuartizados. Un rugido de horror y de odio se alzó entonces entre las filas de Tanelorn y los jinetes. Presa de la histeria y el miedo y la repugnancia, cargaron gritando contra las infernales mujeres, que se rieron aún más fuerte y continuaron volteando sus afiladas espadas. La tormentosa emitió un murmullo como si captara el estrépito del combate, pero Elric no se movió mientras contemplaba la escena, pues sabía que las helenoinas seguirían matando como acababan de hacer con Carcan. «Tiene que haber algún hechizo contra ellas, Elric», murmuró Munglum. «Lo hay, pero no puedo invocar a los Gralux». Elric respiraba entrecortadamente y su cerebro era un torbellino. «No puedo, Munglum. Por Tanelorn, debes intentarlo». Entonces Elric picó espuelas y, con la aullante tormentosa en la mano, se lanzó contra las helenoinas e invocó a gritos el nombre de Arioco, como lo habían invocado sus antepasados desde la fundación de Imrir. «¡Arioco! ¡Arioco! ¡Sangre y almas para mi señor Arioco!». Paró el golpe de la espada de una helenoina y observó sus ojos animalescos al tiempo que la tormentosa transmitía a su brazo la vibración del impacto. Golpeó a su vez, pero el diablo con apariencia de mujer paró la embestida. La cabellera rojiza se agitó en el aire y se enroscó en torno al cuello del albino, pero este cortó el mechón de un tajo y la presión se relajó. Lanzó una estocada al cuerpo desnudo, pero la helenoina saltó a un lado. Un nuevo golpe silbante de la fina espada y Elric se vio obligado a echarse hacia atrás para evitarlo, cayendo de la silla. Se puso en pie al instante para protegerse de un segundo ataque. Empuñó la tormentosa con ambas manos y avanzó con la negra hoja por delante hasta ensartarla en su liso vientre. La helenoina soltó un rugido de rabia y una sustancia verduzca y pestilente empezó a brotar de la herida. La mujer infernal cayó al suelo entre gruñidos y miradas rabiosas, aún con vida. Elric descargó el filo de la tormentosa en su cuello y la cabeza rodó por el suelo mientras la larga cabellera trataba de enroscarse en torno a sus tobillos. El albino se apresuró a recoger la cabeza y echó a correr colina arriba, donde se habían congregado los mendigos para contemplar la destrucción de los guerreros de Tanelorn. Al verle aparecer, los mendigos rompieron filas y echaron a correr, pero Elric alcanzó a uno de ellos en la espalda con la punta de la hoja. El hombre cayó e intentó continuar a rastras, pero las rodillas no le sostuvieron y cayó de bruces sobre la hierba tinta en sangre. Elric levantó del suelo al desgraciado y se lo echó al hombro. Después dio media vuelta y corrió pendiente abajo hacia los carromatos del valle. Los guerreros de Tanelorn se estaban batiendo bien, pero las helenoinas ya habían reducido su número a la mitad. Casi increíblemente, había también varios cadáveres de aquellos seres monstruosos tendidos en el campo de batalla. Elric vio a Munglum defendiéndose con sus dos espadas. Vio a Rakhir montado todavía y dando órdenes a sus hombres. Vio a Brut de Lashmar en el centro del combate. Sin embargo, el albino continuó corriendo hasta quedar a cubierto de uno de los carromatos y depositó en el suelo su botín sanguinolento. Con la punta de la espada, abrió en canal el cuerpo contrahecho del mendigo. Luego, recogió la cabellera de la helenoina y la empapó en la sangre del desgraciado. Después se incorporó, vuelto hacia el oeste, con la melena ensangrentada en una mano y la tormentosa en la otra. Levantó al unísono la cabeza y la espada y empezó a hablar en la ancestral lengua alta de Melniboné, recordando las palabras que había leído en el viejo libro de hechizos de su padre. Debe utilizarse el cabello de una helenoina, sostenido en dirección al oeste y empapado en la sangre de un enemigo, para conjurar a los enemigos de las helenoinas, los Gralux. Así pues, procedió a la invocación. «Venid, Gralux. Venid a matar. Venid, Gralux, y acabad con vuestro viejo enemigo. Que sea este el día de vuestra victoria». Las fuerzas que había absorbido del dios ardiente fueron abandonándole mientras utilizaba la energía para llevar a cabo el conjuro, y era posible que sin el anillo de los reyes estuviera gastando esas fuerzas inútilmente. «Gralux, acudid sin tardanza. Venid a matar a vuestro enemigo ancestral. Que sea este el día de vuestra victoria».
El conjuro era mucho menos complejo que la mayoría de los que había empleado en el pasado, pero le exigió más esfuerzo que ninguno de los que había realizado en su vida. «Os conjuro a que aparezcáis, Gralux. Venid aquí a vengaros de quienes os expoliaron». Según las leyendas, muchos ciclos atrás las Selenoinas habían expulsado a los Gralux de sus tierras en el 8º plano, y los Gralux solo vivían desde entonces para vengarse cada vez que se presentaba la ocasión. En torno a Elric, el aire vibró y adoptó un color pardo, luego verde y por fin negro. «Gralux, venid a destruir a las Selenoinas». La voz de Elric era cada vez más débil. «Gralux, la puerta está abierta». Y el suelo tembló, y una extraña ventolera agitó los cabellos empapados en sangre de la mujer infernal, y el aire se hizo denso y púrpura, y Elric cayó de rodillas sin dejar de repetir la invocación. «Gralux». Se escuchó un siseo, que se convirtió en gruñido. Un hedor inexpresable impregnó el aire. Los Gralux habían acudido. Eran criaturas simiescas de aspecto tan bestial como las Selenoinas y portaban redes, cuerdas y escudos. Según las leyendas, las dos especies habían poseído inteligencia. De hecho, Gralux y Selenoinas habían formado parte de la misma especie, en dos ramas que habían evolucionado por separado. Surgieron a puñados de la niebla púrpura y se quedaron mirando a Elric, que aún seguía arrodillado. Elric señaló el lugar donde los guerreros de Tanelorn que quedaban en condiciones seguían combatiendo a las mujeres infernales. Allí, los Gralux, hambrientos de batalla, gruñeron y se lanzaron contra las Selenoinas. Las criaturas conjuradas por Celeb Karna vieron llegar a sus enemigos y sus voces agudas cambiaron de tono al tiempo que se retiraban una corta distancia ladera arriba. Elric se incorporó a duras penas y gritó con voz exhausta: «Rakir, retira a tus guerreros. Los Gralux se ocuparán ahora del trabajo». «Finalmente nos has socorrido», exclamó el arquero rojo, obligando a su caballo a dar media vuelta. Tenía las ropas hechas jirones y mostraba una decena de heridas en el cuerpo. Los hombres de Tanelorn vieron destellar redes y lazos de cuerda sobre las Selenoinas, cuyas espadas se veían frenadas por los escudos de sus adversarios. Vieron cómo las aullantes mujeres del infierno eran aplastadas y asfixiadas, y cómo parte de sus entrañas eran devoradas entre gruñidos por aquellos demonios simiescos. Y cuando hubieron acabado con la última de las Selenoinas, los Gralux tomaron las espadas de estas, las volvieron hacia sí mismos y se arrojaron sobre ellas. «Se están suicidando», exclamó Rakir. «¿Por qué? Solo viven para destruir a las Selenoinas. Una vez lo han conseguido, no tienen ninguna otra razón para existir». Elric estuvo a punto de desmayarse y entre Rakir y Munglum le sostuvieron. «Mirad», exclamó Munglum con una carcajada. «Los mendigos huyen». «Celeb Karna», murmuró Elric. «Tenemos que apresar al hechicero. Sin duda, ya habrá huido a Natsokor con Urish. Es preciso que recupere el anillo de los reyes. Es evidente que puedes llevar a cabo tus hechizos sin él», comentó el arquero rojo. «¿De veras?» Elric alzó la cabeza y mostró el rostro a Rakir, que bajó los ojos y asintió. «Te ayudaremos a recobrar el anillo», aceptó Rakir en voz baja. «Los mendigos no volverán a ser problema. Cabalgaremos contigo a Natsokor». «Esperaba que lo hicierais». Elric subió con dificultad a la silla de un caballo superviviente y tiró de las riendas, dirigiendo su montura hacia la ciudad de los mendigos. «Tal vez vuestras flechas consigan lo que mi espada no puede». «No te comprendo», dijo Rakir. «Te lo explicaremos por el camino», intervino Munglum montando a su vez. Capítulo 6. El demonio burlón. Tiempo después, los guerreros de Tanelorn cabalgaban por las calles inmundas de Natsokor. Elric, Munglum y Rakir iban al frente de la columna, pero en su actitud no había aire alguno de ostentación y triunfo. Los jinetes no miraban a derecha ni a izquierda, y los mendigos ya no constituían ninguna amenaza, pues no se atrevían a atacar, sino que preferían ocultarse en las sombras. Un brebaje preparado por el arquero rojo había ayudado a Elric a recobrar parte de sus energías, y el albino ya no avanzaba recostado sobre el cuello de su montura, sino que iba erguido en la silla mientras cruzaban el foro y llegaban al palacio del rey de los mendigos. Elric no se detuvo ante la puerta, sino que obligó al caballo a subir los escalones y penetrar en el lóbrego salón. «Celeb Karna», gritó. Su voz resonó en el salón, pero el hechicero de Pantang no respondió. Los braseros de basura se avivaron con el viento de la puerta abierta e iluminaron un poco más el estrado del fondo.
Celeb Karna. Postrada ante el trono había una figura sucia y harapienta, pero no era el hechicero. El tipo, entre sollozos y gemidos, le suplicaba al ser que ocupaba el asiento real. Elric penetró un poco más en el salón, sin desmontar, hasta ver con claridad a los protagonistas de la escena. Recostado en el gran trono de roble negro estaba el demonio que ya conocía. Tenía los brazos cruzados y los ojos cerrados, y parecía hacer oídos sordos, en actitud un tanto teatral, a las súplicas del hombre arrodillado a sus pies. El resto de la columna, también a caballo, penetró tras Elric en el salón y juntos avanzaron hasta el estrado, ante el cual se detuvieron. La figura hincada de rodillas volvió la cabeza. Era Urish, que soltó una exclamación cuando vio a Elric. Al instante extendió una de sus manos mutiladas para agarrar el hacha, abandonada a cierta distancia. Elric emitió un suspiro. «No temas, Urish. Estoy cansado de derramar sangre y no busco tu muerte». El demonio abrió los ojos. «¡Has regresado, príncipe Elric!», exclamó. El albino captó una indefinible diferencia en su tono de voz. «Sí. ¿Dónde está tu amo? Me temo que ha huido de Natsokor para siempre. Y te ha dejado aquí sentado para toda la eternidad, ¿no?». El demonio inclinó la cabeza. Urish tocó la pierna de Elric con su mano nauseabunda. «Elric, ayúdame. Debo conseguir mi tesoro. Es todo lo que tengo. Destruye a ese demonio y te devolveré tu anillo de los reyes». «Muy generoso por tu parte, rey Urish», replicó el albino con una sonrisa. Por el rostro demacrado de Urish resbalaron unas lágrimas sobre la mugre. «Por favor, Elric, te lo ruego. Tengo intención de destruir al demonio», declaró. Urish le miró con aire nervioso. «¿Y a alguien más?». «La decisión es cosa de los hombres de Tanelorn a los que has tratado de robar y a cuyos amigos has causado la muerte de forma tan espantosa». «Eso fue cosa de Celeb Karna, no mía». «¿Y dónde está el hechicero ahora?». «Cuando desencadenaste a esos monstruos simiescos contra nuestras helenoinas, escapó del valle. Se dirigió al río Barkalk, en dirección a Trus». Sin volver la cabeza, Elric dijo a continuación: «¿Drakir? ¿Quieres probar tus flechas ahora?». Se oyó el zumbido de la cuerda de un arco y un dardo se clavó en el pecho del demonio. La flecha vibró en el blanco. El demonio la observó con un ligero interés y luego aspiró profundamente. Con la inspiración, la flecha penetró más en su cuerpo, hasta quedar por último completamente absorbida. «¡Ah!», exclamó Urish, tomando el hacha sajacarnes. «Eso no va a dar resultado». Una segunda flecha partió del arco escarlata de Drakir, y también esta fue absorbida, igual que una tercera. Urish estaba ahora fuera de sí, blandiendo el hacha. Elric le gritó una advertencia. «Rey Urish, ese demonio tiene un hechizo protector contra espadas». El demonio hizo sonar las escamas. «No estoy seguro de si eso que llevas es una espada». Urish titubeó. La saliva le corría por la barbilla y sus ojos enrojecidos giraban de un lado a otro. «Desaparece, demonio. Devuélveme el tesoro, es mío». El demonio le contempló con sorna. Con un alarido de terror y de angustia, Urish se lanzó contra el demonio, blandiendo furiosamente su hacha, saja, carnes. El filo del arma cayó sobre la cabeza de la criatura infernal. Sonó un estruendo como el de un rayo que sacudiera el metal y el hacha saltó hecha añicos. Urish se quedó mirando al demonio con temblorosa expectación. Con un gesto despreocupado, el demonio extendió 4 de sus manos y le agarró. Sus mandíbulas se abrieron más de lo que nadie hubiera podido imaginar, y el tamaño del demonio se expandió hasta alcanzar en un instante el doble del anterior. Las manos levantaron al rey de los mendigos hasta sus fauces, y de pronto solo se vieron 2 piernas pataleando en la enorme boca. A continuación, el demonio hizo un enérgico movimiento de deglución, y no quedó nada del repulsivo Urish de Natsokor. «Tu hechizo protector es eficaz», comentó Elric, encogiéndose de hombros. «Sí, mi dulce Elric», respondió el demonio con una sonrisa. El tono de su voz resultó ahora muy familiar al albino, que observó detenidamente a su interlocutor. «Tú no eres un demonio corriente». «Espero que no, mi más amado de los mortales». El caballo de Elric se encabritó y relinchó cuando la forma del demonio empezaba a cambiar. Se escuchó un zumbido, un humo negro envolvió el trono y, al dispersarse, apareció sentada en él otra figura con las piernas cruzadas. Tenía la forma de un hombre, pero era más hermoso que cualquier mortal. Era un ser de intensa y majestuosa belleza, de una hermosura sobrenatural. «Arioko», Elric inclinó la cabeza ante el señor del caos. «Sí, Elric, he tomado el lugar del demonio en tu ausencia. Pero te habías negado a ayudarme».
Como te dije, hay otros asuntos más importantes en marcha. Muy pronto, el caos se enfrentará al orden y Domblas, y los suyos serán enviados al limbo para toda la eternidad. Entonces, ¿sabías que Domblas habló conmigo en el laberinto del dios ardiente? Desde luego. Por eso me he buscado tiempo para visitar tu plano. No puedo tolerar que te presten protección Domblas el justiciero y su gentuza sin sentido del humor. Me sentí ofendido, pero ahora te he demostrado que mi poder es mayor que el del orden. Arioko contempló a Rakir, Brut, Moongloom y los demás que permanecían tras Elric cubriéndose los ojos para protegerse de su belleza. Quizá vosotros ilusos de Tanelorn os deis cuenta ahora de que es mejor servir al caos. Yo no sirvo al orden ni al caos, declaró Rakir, inflexible. Un día descubrirás que la neutralidad es más peligrosa que tomar partido, renegado. La voz armoniosa de Arioko sonó ahora casi rencorosa. No puedes hacerme daño, replicó el arquero rojo. Y si Elric regresa con nosotros a Tanelorn, también él podrá librarse de tu yugo perverso. Elric es de Melniboné. Todo el pueblo de Melniboné sirve al caos y son recompensados con largueza por ello. ¿Cómo, si no, habría podido librar este trono del demonio de Celeb Karna? Tal vez en Tanelorn, Elric no tendría necesidad del anillo de los reyes, replicó Rakir, mirándole a los ojos. Se escuchó un sonido como el de un torrente de agua, el estampido de un trueno, y la forma de Arioko empezó a hacerse más grande. Pero, al tiempo que se agrandaba, empezó también a difuminarse hasta que no quedó en el gran salón otra cosa que el hedor de la suciedad acumulada. Elric desmontó y corrió al trono. Sacó de debajo el arcón del difunto Urish y reventó la tapa con la tormentosa. La espada emitió un murmullo como si protestara de aquel humilde trabajo. Gemas, oro y objetos diversos quedaron esparcidos sobre la mugre mientras Elric buscaba el anillo. Por fin, lo mostró en alto con gesto triunfal y lo colocó de nuevo en su dedo. Cuando volvió hasta el caballo, su paso era más ligero y enérgico. Mientras tanto, Moongloom había desmontado y estaba guardando las mejores joyas en su bolsa. Cuando terminó, guiñó el ojo a Rakir, quien sonrió. «Ahora voy a Trus en busca de Celeb Karna. Todavía tengo que vengarme de él». «Déjale que se pudra en el bosque malsano de Trus», dijo Moongloom. Rakir posó su mano en el hombro de Elric. «Si Celeb Karna te odia tanto, volverá a encontrarte. ¿Por qué pierdes el tiempo persiguiéndole?» Elric dirigió una débil sonrisa a su viejo camarada. «Siempre has sido convincente en tus argumentos, Rakir, y es cierto que estoy cansado. En el breve tiempo desde que vine a Natsokor han caído bajo mi espada dioses y demonios. Ven a descansar a Tanelorn. Tanelorn, la apacible, donde ni siquiera los más poderosos señores de los mundos superiores pueden entrar sin permiso». Elric contempló el anillo que acababa de recuperar. «Sin embargo, he jurado que Celeb Karna morirá. Tiempo habrá para dar cumplimiento a tal promesa». Elric se pasó la mano por el cabello lechoso y sus amigos creyeron ver unas lágrimas en sus ojos carmesíes. «Sí, sí», murmuró. «Tiempo habrá». Y el grupo se alejó de Natsokor a caballo, dejando a los mendigos sumidos en el hedor y la suciedad y lamentándose de haber tenido contacto con la hechicería y con Elric de Melniboné. El albino y sus compañeros cabalgaron hacia Tanelorn la Eterna. Tanelorn, que había acogido a todos los vagabundos inquietos que la encontraban. A todos, salvo a uno. Perseguido por el destino, lleno de culpa, de pesar, de desesperación, Elric de Melniboné rogó que, esta vez, Tanelorn pudiera acogerle incluso a él. Fin del capítulo.